Hola, hola, hola. Una vez más, soy Omar Tarquino y estamos hablando sobre la última semana de Jesús antes de su crucifixión. Es una iniciativa que tenemos para poder mirar de una manera diferente algunos detalles que pues normalmente no tomamos en cuenta. Y bueno, hoy también vamos a hablar sobre el día miércoles. Y tengo una compañía muy especial también, como siempre lo he dicho, tenemos a Edguitar. Edguitar, mi hermano, bienvenido. Qué chévere que estés compartiendo y me estés Gracias, aceptando. hermano, gracias. Rohani también, Gracias, bienvenidos. gracias, Omitar. Qué bueno poder compartir este pequeño espacio. Es apenas media horita, no quiero que sea más de ese tiempo, pero sí podemos sacarle mucho provecho a la luz de lo que estamos leyendo el día de hoy. El tema prácticamente es el valor de un gesto, ¿sí? Pero ¿por qué el valor de un gesto? Bueno, pues ya en breve vamos a desarrollar el capítulo de Marcos, 14. capítulo 14. 14, exacto, vamos a trabajar esa parte. Y bueno, hablando desde ayer, después de un martes lleno de debates, lleno de preguntas, donde están la política, donde hay confrontaciones de autoridades, el Evangelio de Marcos nos cambia de escena. Ahora vamos a estar en una casa. Y bueno, vamos a desarrollarlo desde ahí, pero mientras todo esto ocurría, aparentemente todo está muy tranquilo, pero también aparece un momento tensionante, ¿sí? Un momento donde aparece el arresto, ¿no? Era un gesto inesperado. Entonces, de lo que vamos a hablar son de dos cosas. Un gesto, el valor de un gesto, ¿no? El gesto de bendecir, pero también un gesto de la traición. ¿Vale? Qué Entonces, fuerte. bueno, vamos a desarrollar este contexto de la conspiración. Te quiero ceder la palabra, Edguitar, bienvenido. Entonces, ¿qué Gracias, encontraste? gracias. Cuéntanos. Gracias. Bueno, hablando del capítulo 14, entonces nos dice que sí, efectivamente el capítulo comienza diciéndonos que faltaban 2 días para la Pascua, ¿sí? Y la fiesta de los panes sin levadura. Ok. La Pascua es una de las celebraciones más importantes para los judíos, o para el pueblo judío. Sí, señor. Dice que en Jerusalén se llenaba de peregrinos y el ambiente político era muy sensible. ¿Por qué? Porque se celebraba la fiesta y se recordaba cuando el pueblo fue liberado de Egipto, ¿sí? Sí, claro. Entonces, para las autoridades religiosas, arrestar a Jesús durante esa semana era un riesgo, porque pues había un poco de alboroto, lo de la fiesta, todo el mundo estaba como en las plazas y todo eso, entonces era un riesgo para ellos. Por eso el texto nos dice que buscaban hacerlo con engaño y buscaban el momento público, un momento que no fuera público. Ajá, Sí. exacto, sí. Y es interesante, porque notamos como no un temor religioso que ellos tenían, sino simplemente que era como Jesús, o sea, quien representaba a Jesús para ellos. Era más una llaguita como así de, necesito sacármela ya porque. Y para ellos era decir, bueno, pero no lo puedo hacer públicamente porque estamos celebrando la Pascua y hacerlo eso empezaría un alboroto y todo el mundo se nos vendría encima y nos dijera, no, pero ¿por qué hicieron eso? Entonces para ellos era un poco difícil, pero tenían como la cizaña y la estaban ahí como tramando. Fíjate que ya empezamos este capítulo con harto movimiento, ¿no? Sí. Pero curiosamente, yo no sé por qué Marcos escribe de esa manera. Se dice que es al estilo sándwich. ¿Sí saben por qué? Porque él empieza con la tapa, Ok, ¿sí? Con una acción, sí. y después manda el sándwich, lo que está Oh, en el medio, ¿sí? En el medio, aquí nos cambia la escena, ¿sí? Estamos hablando en el capítulo 14 que está movida, pero de repente, entonces el texto, estamos en la casa de de Simón. Simón el leproso, ¿sí? Todo está tranquilo, ellos están sentados en la mesa y de repente entra una mujer, ¿sí? Una mujer con un perfume muy costoso, pues para poder ungir a Jesús, Jesús, ¿sí? claro. Y después al final del capítulo volvemos otra vez con la dinámica de lo que fue la traición. Por eso es un estilo de sándwich, dice así. Sí, claro. Claro, y si miramos este detalle del perfume es muy importante.
No lo confundamos de pronto con el texto de Lucas 7:36, bueno, lo vamos a explicar ahorita, Sí, pero ahí habla del otro Es que hay perfume. dos, hay Sí. dos Sí. historias de dos perfumes, ¿no? Exacto, de pronto ahorita no tenemos pues ni el espacio para eso, pero se los dejo ahí 7:36 para que lo quiera leer y lo compare un poco. El texto menciona que era nardo puro, Sí. dice, y el perfume era importado, dice que era muy caro, inclusive algunos lo comparan el valor con lo que uno, digamos, se pudiera ganar en un año. Entonces, imagínense, Costosísimo. era un precio bastante elevado, si nos ponemos a analizar. Imagínense, trabajar un año para comprarnos un perfume, bueno, es una cosa... Claro, no era un ¿sí? gesto pequeño. Ujú. Es decir, no estamos hablando de un gesto pequeño, como dices tú, exacto, sí. Sí. Mira que yo veo también algo en la narrativa de Marcos. Y es que ustedes entienden que dentro de la cultura judía la mujer no tiene no tiene voz y voto, ¿sí? Son más bien relegadas. Y sobre todo en esa época, ¿no? Y ahí precisamente lo que estás hablando, empieza una discusión, ¿no? Sí. Empieza la reacción inmediata de los que están ahí presentes, indignados. ¿Cómo es posible que vaya a desperdiciar? Porque son esas posiciones que se veía se veía venir desde ese entonces. La pelea por la autoridad, la pelea por la posición, la pelea de que quién es el que tiene la razón. Y pues aunque la mujer de pronto no la maltrataron, aunque Jesús dice que la dejen tranquila, ¿no? Algo así. Sí se nota en el ambiente que hay como una posición despectiva por el dominio o por el pensamiento de siempre nosotros somos los que controlamos. Y si te das de cuenta, los discípulos fue prácticamente ella haciendo la acción y saltaron como que, no, ¿por qué haces eso? O sea, era como una mujer haciendo este gesto tan grande con Jesús y ellos diciendo en su interior, maquinando como de en qué pudiéramos haber gastado ese dinero. Y uno de los primeros fue Judas, que dijo como que, no, ese dinero lo pudimos gastar en los pobres o en otra cosa, Señor, ¿por qué la dejaste hacer eso? Y simplemente era como tú dices, o sea, el hombre queriendo tener el poder en ese tiempo, en el contexto que estábamos. Entonces, la pregunta aquí entonces es, pues Marcos, ¿qué es lo que está escribiendo, no? O sea, preguntémonos, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que nos quiere decir todo este texto, Marquita? Sí, aquí Jesús nos responde de una manera sorprendente. Bueno, y siempre creo que el Señor nunca deja de sorprendernos. Y dice, déjenla, ¿por qué la molestan? ¿No? La defiende. Dice, ha hecho una buena obra conmigo. Sí. Exacto. Entonces, vemos cómo el Señor nunca nos deja de sorprender. Y luego añade algo que muchas veces se interpreta mal. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Sí. Exacto. O con nosotros, dice, no es un desprecio por los pobres. Jesús constantemente habla de la importancia de los ciudadanos. Siempre, totalmente. Es simplemente como que señalando el hecho, señalando lo que este momento era único, o sea, más que lo que representa lo que dice el texto, él simplemente quería decir como que esta mujer está haciendo algo súper genial para mí. Mira, algo único de lo que dicen, miren, cuando uno lee el Evangelio de Marcos en 3 ocasiones les está diciendo a sus discípulos, chicos, el tiempo ha llegado, chicos, yo me voy, chicos, el Hijo del Hombre va a padecer por un momento, chicos, el Hijo del Hombre va a ser rechazado, va a ser maltratado. ¿Y saben cuál es la reacción de estos hombres, de sus discípulos? Que le entra por un oído y le sale por el otro. Hola, qué decepción. Después de haber andado 3 años y medio con el Jesús, todo el tiempo enseñando, les dice, me voy. Y ellos, bueno, sí, pero... Imagínate qué decepción para Jesús, ¿no? 3 años y medio. No. Y esa respuesta. Pero es que, mira, lo bonito es que, ¿por qué una mujer, por qué una que normalmente no tiene posición, ni voz, ni voto, ella sí lo entendió? Es la pregunta. Si sus discípulos estuvieron con él y les dijo, les enseñó, les habló y no entendieron, ¿a qué horas esta mujer sí lo entendió? Y si te das cuenta hay algo muy interesante en esa parte. O sea, decimos que Jesús no solo andaba con 12 discípulos, o sea, los 12 eran los más cercanos, pero andaba con una multitud de personas.
Y tal vez, ¿quién quita? Y pensándolo aquí como que más profundo y Pudo decir, haber sido. esa chica, no sabemos si es joven, si era adulta, era otra discípula de Jesús. O sea, era una de las que caminaba, que escuchaba, que lo veía predicar, que lo veía en distintas ocasiones y decir, yo sí entiendo lo que mi maestro quiere hacer. Ajá. Porque definitivamente no tenía la presión, ¿sí?, de la sociedad de tener una posición como los hombres sí la tenían, ¿sí? Es que parece ser que ese espíritu de poder y de dominio y de control, yo creería que hoy en día también luchamos con eso. En cambio, la persona que sabe descansar, que es más humilde desde sus pensamientos, desde su corazón, puede entender muchas cosas Claro, que Jesús le dio está valor al diciendo. gesto. Sí, y digamos aquí aparece una idea muy poderosa también, inclusive la podemos vivir ahora en lo que son nuestras congregaciones, ¿no? A veces la persona que vemos allá más humilde, más pequeñita, la que nadie mira, de pronto esa persona es la que tiene una verdadera comunión con Jesucristo y a veces estamos nosotros poniendo los ojos en lo visible, ¿no? En lo que se puede ver. Entonces Sí, claro. es un buen digamos, ¿cómo les puedo decir? Gesto. Es Como un buen- un gesto, o es, sea, Como el es- tema. no, es una buena enseñanza, más bien. Ok. Es una buena enseñanza, digamos, para nosotros mismos, ¿no? Y dice que mientras algunos estaban calculando el valor económico del perfume, la mujer estaba realizando un acto profundamente significativo, ¿no? Ella no estaba pensando en lo económico mientras los otros estaban pensando en lo económico. Sí, Y él no claro. discute, no hace discurso, no entra en debates teológicos. O sea, como vuelvo y repito, nos pasa a veces, entramos en unas discusiones, unos debates Ay, teológicos claro. que no nos llevan a ninguna parte. Y a veces estamos más, debemos Y es meternos más, totalmente. convertirnos más en lo que dice el Señor, en lo que dice su palabra, ¿no? ¿Saben qué me hizo acordar? Hace muchos años conocí un tema que decían en una congregación, Sí. creo que era afuera, en Pero no Estados era acá. Unidos. No era acá. Decían que todo lo que era el presbiterio o los ancianos del Ok. trabajo no le dejaban conocer la lista de los diezmadores al pastor. Oh, ¿Y por qué? Pues para no tener preferencias. ¿Ah? Qué nastre. O sea, pero me llamó la atención, decía, pero es práctico. o sea, pero ¿por qué llegar a ese punto? Porque el corazón del hombre siempre va a tender a buscar posiciones, ¿sí? Exacto. Que es lo que hemos venido hablando desde toda esta semana de Semana Santa. Jesús está llegando directamente a reclamar al templo un fruto que no ha encontrado. Está directamente señalando la autoridad en medio del Imperio Romano, ¿sí? Los mismos, el grupo Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, ahora vienen a él a tratar de buscar y de decirle, venga, pero usted ¿de dónde está sacando, de dónde viene su autoridad? Y cosas. Exacto, sí, Es porque el Señor está denunciando eso directamente. ¿Cuál es nuestra forma de gobernar, de mirar, de hablar, de decir? Porque es un gobierno y es una autoridad de amor, exacto. no de poder y de dominar como tal. Inclusive mira que lo que hacía esta mujer dice que es un gesto que además parece comprender algo que los demás todavía no entendían. ¿Sí te das Es cuenta? lo que te estaba diciendo, Sí, exacto. no entendían, eso es lo que ellos no entendían. Ellos no sí. entendían, pero ella sí lo entendió. No, y si te das de cuenta, o sea, capítulos anteriores nos habla de que, como tú decías, Jesús les hablaba y le decía, oye, voy a ir a morir en una cruz. Y ellos simplemente no escuchando, simplemente haciéndose como que los locos, como que, bueno, me imagino yo a Pedro, Judas y Juan y todos peleándose como que, bueno, pero Jesús más me ama a mí. Pero, ¿y a ti qué te ha dado? A ti no te ha dado nada. O sea, peleando como por la herencia, como quien dice, de quién va a quedar a cargo ahora después de que Jesús se vaya. No entendían el nivel de Desafortunadamente ellos no autoridad. entendieron, esa es la- No lo esa es la- entendieron. no entendieron. No lo entendieron. Después sí, pero en ese momento no. Si lo pasamos al contexto de hoy, pasa lo mismo. Bueno, bien. A veces hay cosas que no entendemos. ¿sí? Lo que les decía del sándwich. Y aquí el capítulo prácticamente Nos cambia. lo deja en el centro la mujer con un gesto de devoción, ¿sí?
Y de repente otra vez, ¡pum!, vuelve y pone la tapa del sándwich. ¿Sí? Ok. Puso una parte al comienzo y después a lo último. Y habla sobre, bueno, el contraste de Judas, ¿no? ¿Quién es Judas como tal? Y una vez más, Marcos hace referencia a Judas en dos oportunidades. Ok. Y es en el capítulo 3, Sí. ¿sí?, cuando dice que Judas era uno de sus 12 discípulos, el que lo traicionó. Dice, Sí, ¿sí? sí. Y después vuelve y lo repite aquí en el capítulo 14, que Judas era parte de los 12. ¿Sí? O sea, la intención de Judas no es revelar las intenciones ocultas del corazón de Judas. Eso lo hacen los otros evangelios. Pero Marcos no. Marcos solamente dice el que lo traicionó. O sea, Y ya. nos pone un, ¿cómo es que se dice? Spoiler. Nos da un spoiler Sí. de toda la historia de esta última semana de Jesús desde el comienzo, porque claro. en el capítulo 3 nos dice el que lo traicionó. Y te lo reduce en una palabra, lo traición o traición. Es la Y, traición que... y hablando de spoiler, si buscamos como un poco más de qué significaba Judas Iscariote, o sea, su apellido como tal, venía como del Keriop, que era como, él es de Keriop, pero como que viendo videos y cosas así, yo diciendo, bueno, pero ¿por qué Judas lo traicionó? Y yo, como curioseando, encontré como una parte donde decía Judas Celote, y Celote significaba como pandada de ladrones, o sea, que venía como de un lugar donde existían este tipo de ladrones, pero más profundamente decía que Judas representaba al pueblo religioso judío que buscaba a ese Mesías que fuerte, ese Mesías que los iba a libertar, ese Mesías que iba a ir por los romanos y los iba a matar a toditos y no sé qué. Y entonces, a veces siento que Judas simplemente estaba mirando al Mesías equivocado. O sea, él estaba, su mirada ya estaba en otro lugar. Okay, El celote era un apodo que él tenía, ¿no? Ese era Sí, apodo que era tenía. el Judas apodo que él celote, sí. tenía. mira, o sea, ya para como, pues, como por pensar, miren, son dos historias diferentes, son dos historias de una devoción y de una traición, ¿sí? Dos historias distintas, pero que enmarcan algo muy central, y es la lealtad. Porque hay una mujer que es leal, y también hay un Judas que desde el capítulo 3 predicó, sanó enfermos, avanzó, enseñó, pero lo traicionó. Ya estaba ahí negociando, estaba ahí Entonces, como ¿qué que... es el valor de la libertad? Claro, mira, De la sí, lealtad, eso perdón. abre una reflexión interesante sobre el valor, ¿no? Dice, para la mujer el perfume tiene un valor que puede entregarse. Es un valor, o sea, es un valor y se puede entregar. Para Judas la relación con Jesús parece tener un valor que se puede negociar. ¿Sí ves? Sí, exacto. Entonces él lo quería era negociar. Y esa tensión no es solo histórica, también plantea una pregunta para cualquier comunidad o creyente. ¿Qué valoramos realmente nosotros como comunidad y como creyentes? ¿Qué valoramos? ¿Qué es lo que estamos valorando? Las cosas que se pueden medir o los gestos que revelan la lealtad y el compromiso. Sí, o sea, eso cada uno de nosotros pues se lo puede responder. Es que hoy en día el mundo, hoy en la actualidad, a ti te miden es por rendimientos y por resultados. Totalmente. Sí, claro. Las empresas, todo, los gobiernos, todo. Entonces, la pregunta, ¿dónde queda la lealtad? ¿Sí? Poder, sí. ¿Cómo nos movemos en ese sentido? ¿Ya? ¿En qué consiste la tentación del poder? Qué pregunta. ¿En qué consiste la tentación del poder? Siempre en dominar, en tener la razón, ¿sí? Correcto, sí. Humillar, someter. Y es una ley que el mundo tiene hoy, ¿no? Es una ley para el mundo y para los que están, digamos, ejerciendo algún tipo de poder sobre alguna persona, sobre alguna empresa, sobre algún país, ¿no? Está bien. ¿Qué más tenemos? Pero pues, ¿cómo lo podríamos cerrar? O sea, yo digo que más que el valor del gesto fue como más el de Judas decirle a ella, yo tengo más poder que tú porque tú haces eso. Sí. O sea, fue como él tratando de siempre controlar
Porque pues a pesar de todo que ustedes no crean, pues Judas tenía la confianza de todos los discípulos y de Jesús. Por algo le soltaron todas las finanzas. ¿Y cómo lo movemos hoy en día dentro de las congregaciones, ¿no? Bueno, diríamos que Líder. este miércoles nos deja como frente a dos movimientos, ¿cómo puedo decir yo? Opuestos. Digamos, uno es un gesto de entrega absoluta, ¿sí? Sí. Ok. Y el otro sería un gesto de traición, ¿sí? Ajá. Dos maneras de responder a la misma persona. Dos maneras de ¿Sí? responder. Estás respondiendo a la misma persona de dos maneras. Entonces, es un gesto de traición y de entrega absoluta a la vez. Pero bueno, cerremos ya como esta parte y recordando yo el texto decía como que el evangelio debe proclamarse donde quiera que sea, pero algo que va a quedar siempre en nosotros va a ser que a pesar de todo Judas tiene un nombre, pero la mujer no tenía un nombre, pero su humildad y su gesto hizo que quedara marcada en la historia del evangelio, quedara marcada en una historia para que nuestra fe aumente o nos pase como Judas y disminuya. Claro, Bueno. si miramos el versículo 9 del capítulo 14, allí dice que este gesto jamás será olvidado. Exacto. Ahí dice que eso que ella hizo siempre, y de hecho está, después de tanto tiempo, y estamos hablando ahorita de eso, está siendo recordado una vez más. Bueno, Ajá. muchas gracias chicos por haber compartido este espacio. Espero que todas las personas que nos están viendo puedan reflexionar desde todas las dimensiones en lo que nos movemos como familias. Si tal vez nuestra posición es de imponer siempre en nuestras familias en lugar de dialogar, o tal vez tenemos algunas relaciones donde queremos controlar las circunstancias en lugar de llegar a ceder por otras personas, o en el trabajo, si tú tienes algún trabajo, no abuses debes tener un valor o debes tener un gesto diferente, especial, así como esta mujer, como lo contrasta de esta manera. Así que la charla sigue abierta. Gracias por prestar sus oídos, su corazón a este ratito, que fueron prácticamente media horita hablando sobre lo que pasa en la última semana de Jesús. Dios los bendiga y gracias por compartir con nosotros.